Hola, hola, bienvenidos a Tiempo de Análisis. Hoy tenemos el programa de la nueva ley de educación y contamos con Bueno, Sergio Álvarez, bienvenido, con Julen, con Alberto y con un invitado especial, Jaime, bienvenido. Hola a todos, encantado de participar en este programa. Y como siempre, nuestro técnico 5 y yo de presentador. Hoy es un programa un poco especial porque cada uno lo está haciendo desde donde puede y algunos estamos en los pueblos y de todo. Bueno, a ver si sale bien. Damos paso, primero de todo, damos paso al noticiario local. Sergio. muchas gracias, Marcos. Bueno, pues en el ámbito municipal, la principal noticia es la eliminación de las restricciones extraordinarias en Burgos, por lo que se elimina el máximo de reuniones, pasando de 3 a 6 personas. Pasado el puente de la Constitución, se estudiará en función de la evolución de la pandemia levantar más restricciones. Y en el ámbito autonómico, hay que destacar el acuerdo que se ha llegado interterritorial entre todas las comunidades autónomas para hacer un consenso en plan de las normativas de cara a las Navidades en todo el país. Con el visto bueno, por supuesto, de la Junta de Castilla y León. Se levanta en toda la comunidad autónoma las restricciones en hostelería, pudiendo abrir terrazas, menos precisamente en el municipio de Burgos, pues el que más incidencia acumulada tiene. Y por otro lado, San Juan de Dios anuncia el cierre para exigir más dinero a la Junta de Castilla y León. Y ya sin más doy paso al ámbito nacional. Bueno, en el ámbito nacional tenemos hoy dos noticias. La primera, Defensa llevará a la Fiscalía el chat de los militares retirados. Ya sabéis que hay un chat de altos mandos militares que está circulando por redes y pertenecían a la 19ª promoción del Ejército del Aire, en el que se pide la purga de los rojos y hay otros mensajes que hablan de aniquilar a 26 millones de personas, niños incluidos, etcétera. Y esto va a ser investigado. Más noticias. Hay un nuevo estudio del CIS sobre los efectos y consecuencias del COVID y nos hemos centrado en una pregunta, la pregunta 8. ¿Estaría dispuesto a vacunarse inmediatamente o preferiría esperar a conocer los efectos de la vacuna o no estaría dispuesto? Y encontramos que un tercio de las personas que han contestado ha dicho que estaría dispuesto a vacunarse inmediatamente en cuanto la vacuna estuviese lista. Sin embargo, más de la mitad de la gente que ha respondido ha dicho que prefería esperar a conocer sus efectos. Más noticias internacionales. Sí, gracias, Marcos. Bueno, la imagen que nos va a poner 5 ahora, podéis observar la foto del candidato del Fidesz, que es un partido húngaro. La tradición nos expresa que siempre son políticos muy polifacéticos. Te pueden defender tanto sus ideales de extrema derecha en el Parlamento como cambiarte los canalones de una casa en la cual se estaba dando una orgía en una noche fría de invierno. Paradójicamente, el Fidesz no ha visto con buenos ojos esta actuación y la nueva habilidad de su candidato, por lo cual ha tenido que dimitir. Otra noticia de ámbito internacional es las declaraciones de Guterres, que considera que la humanidad libra una guerra suicida contra la naturaleza. El secretario general de la ONU urge a que los diferentes gobiernos empiecen a aplicar medidas en contra del cambio climático para intentar rescatar el planeta. Ya va siendo hora de que se vayan dando cuenta los distintos líderes de que este problema es actual y que si no se pone fin ahora va a ser imposible revertir el problema. Julen. Gracias, Alberto. Pues tenemos tres noticias internacionales más. En Francia, el Ministerio de Interior, Gerard Darmanin, ha anunciado acciones masivas contra mezquitas sospechosas de separatismo islámico y se suma a las medidas para combatir el radicalismo de los últimos meses asumidas por el gobierno francés. Crisis política en Israel, que celebrará sus cuartas elecciones en menos de 2 años tras la ruptura del gobierno de coalición. Y en Bruselas quiere obligar a plataformas como Google y YouTube a actuar ante casos de injerencia y desinformación. Se incluirán nuevas medidas que permitan imponer multas a los responsables de las fake news y los bulos. Y en nombre de la presidencia de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, los hechos tienen que poder distinguirse de la ficción y la sociedad civil debe poder participar en un debate abierto, libre de interferencia. Y ahora una nueva sección. Julen, ¿hablas? Sí. Bueno, enlazando con la última noticia, tenemos una nueva sección en la que los colaboradores tendréis que adivinar si las declaraciones de los siguientes políticos son verdaderas, engañosas o falsas. La primera es del diputado de Vox, Javier Ortega Smith, donde en una entrevista en Es Radio afirmaba
Como decía la primera ley orgánica del Poder Judicial de 1980, deje usted que se elijan a los vocales del Consejo General del Poder Judicial por y entre los jueces. Un tema que últimamente está a la orden del día por el interés de cambiar la ley por parte de PSOE y Unidas Podemos. ¿Qué opináis? ¿Verdadero, engañoso o falso? Sergio. Yo diría que no es correcto, que es engañoso, que ahí no se ajusta. Alberto. Yo creo que engañoso también. Jaime. Yo diría engañoso. ¿Y Marcos? Falso. Pues es una verdad, es más verdad que mentira. En dicha ley anterior a la del año 85, los 12 de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial se elegían entre los propios jueces, pero no en su totalidad. Los otros 8 se seleccionaban a partes iguales entre el Congreso y el Senado, que actualmente se reparten la totalidad de los vocales. Y bueno, la segunda frase es de Elvira Rodríguez, diputada por parte del PP, que afirmaba el esfuerzo en creación de empleo del gobierno de Rajoy, en donde se crearon más de 3,5 millones de puestos de trabajo. ¿Cómo la valoráis? A mí me suena pues una verdad a medias, en el sentido también lo de empleo precario y todas estas cosas, me suena verdad a medias. O sea, la clave está en la cifra que ha dado. Alberto. Yo creo que es verdad por tema de empleo, de contratos cortos y tal. Puede ser que sea verdad la cifra. Jaime. Yo coincido con Alberto. En la anterior administración de Rajoy empezó con una tasa de paro muy alta que consiguió rebajar al final de su legislatura, pero bien es verdad que el trabajo que consiguió no es el trabajo que se conseguía anteriormente. Eran trabajos mucho más precarios. La nueva ley para la reforma laboral que llevó a cabo el gobierno de Rajoy permitió mucha flexibilización de trabajos que hizo que se redujera la tasa de paro, es verdad. ¿Y Marcos? Yo creo que también es verdad. Pues en teoría es rotundamente falsa, porque aunque no tengamos ese dato de cuántos puestos de trabajo se crearon, según la encuesta de población activa, que es el medio más verídico, ¿no? para confirmarlo, desde 2011 hasta 2018 hubo un incremento de 1,2 millones de ocupados, poco más de un tercio de lo que dijo la diputada del PP. La cosa es eso, que claro, igual se crearon 3,5 millones, pero en teoría no. La siguiente afirmación es de Pedro Sánchez, o la siguiente frase es de Pedro Sánchez, que en la rueda de prensa tras la cumbre del G20 del 22 de noviembre, el presidente del gobierno aseguró que los desahucios están prohibidos hasta el 31 de enero del próximo año. ¿Es cierta esta afirmación? Sergio. Diría que no, había muchos matices todavía en el tema. Están sacando una nueva propuesta para el tema de los desahucios durante la pandemia, pero que todavía no es así. Alberto. Yo creo que es falso, yo creo que se columpió, pero no estaba ni del todo parado. Jaime. Yo coincido que es falso. De hecho, creo que se ha podido ver en las noticias, creo que fue en Leganés, se desahució una familia hace poco, pero cabe ver si la resolución judicial es de este año o de años anteriores, porque también se pueden ejecutar desahucios con resoluciones judiciales más antiguas. Igual este año no se ejecutó ninguna. Eso habría que mirarlo. Gracias, Jaime. Yo creo que es falso, porque creo que sí que se habían cortado los... si te cortaban el agua, el gas o la electricidad, eso sí que no podían hacerlo, pero los desahucios me parece que sí. Sí. Es engañosa, ya que el decreto ley que aprobó el Ejecutivo para suspender los desahucios solo protege a quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad derivada de la pandemia. Al final, eso no incluye a toda la gente que está en riesgo de desahucios, ¿no? Y por último, para enlazar con el tema central, una frase de Isabel Cela, ministra de Educación: todas aquellas leyes educativas de cuño socialista han sido respaldadas por todas las fuerzas políticas excepto por una, el PP. Las del PP solo han sido respaldadas por el PP. ¿Cómo la valoráis? Sergio. Imagino que sea falso porque aunque haya partidos muy minoritarios, hay partidos, digo, que es el tipo Convergencia, imagino, en muchos años, el Partido Nacionalista Vasco, por Asturias, de este estilo, que no lo habrán aprobado, imagino, durante varias legislaturas, por ejemplo, con Felipe González y así. Alberto.
Falso. A ver, aunque en nuestro país haya habido un bipartidismo claro, es lo que dice Sergio, siempre ha habido algún partido que se ha puesto y ahora mismo no hay bipartidismo, entonces seguro, pienso que algún partido se habrá puesto, aparte del PP. Jaime. Yo creo que es falsa. Si no recuerdo mal, la LOMCE fue apoyada también por otros grupos aparte del PP, pero no lo tengo muy claro, habría que comprobarlo. ¿Y Marcos? Yo en esa línea opino que también es falsa y que eso, que muchos otros partidos minoritarios, aunque solo tuvieran uno o dos diputados, sí que habrían estado en contra. Nada, esta la habéis acertado todos. O sea, al final los políticos a veces hacen unas declaraciones así muy a la ligera y realmente en las últimas 7 leyes educativas ha pasado de todo y lo único cierto es que en todas ellas que sacaba el PSOE, el PP estaba en contra y viceversa. Y ni a todas las del PP les han sacado en solitario, ni todas las leyes del PP las ha sacado el PP en solitario, ni el PSOE en el Congreso les ha apoyado le han apoyado por unanimidad. Y una reflexión mía que ojalá en algún día haya una unanimidad para poner las bases de un modelo educativo sólido que falta hace. Y nada más. Marcos. Sí, Destacar que el ejemplo. Sí. Destacar que el ejemplo que puse del apoyo del PP y la LOMCE, mentira, el PP sacó la LOMCE con su apoyo en solitario. Sí, vale, eso gracias sí. por ese check del dato. Y ahora vamos ya por fin con nuestra ley de educación nueva. Y bueno, ya sin más dilación vamos al tema de análisis que hoy nos ocupa, la nueva ley de educación, y doy paso a Alberto, que nos va a hablar de contexto político. Alberto. Vale, gracias Marcos. Primeramente os voy a citar rápidamente las leyes en educación que ha habido en la democracia. La primera se dio en 1980, la aprobó UCD y se llamaba LOEC. La segunda es la ley de 1985, la LODE, aprobada por el PSOE. La tercera se da 5 años más tarde, en 1990, que es la LOCSE, aprobada por el PSOE también. La cuarta que se escribió fue en 2002, que es la LOCE, que la redactó el PP. La quinta fue 4 años más tarde, en 2006, que es la LOE, que la aprobó el PSOE. Y luego las dos últimas son la de 2013, la LOMCE, que fue redactada por el PP, y la última, que es la que va a tratar el tema central de este programa, que es la LOE, que es del PSOE, la LOMLOE. Y doy paso a Sergio. Sí, decía, continuando un poco la línea de Alberto y reflexionando sobre ello, prácticamente, si echamos las cuentas, con todas las leyes educativas que hemos tenido, toca una ley educativa por legislatura, lo que significa que una ley, teniendo en cuenta que una ley educativa que debía ser de las leyes más estables para ver sus frutos, para poder analizar resultados, estas nunca han sido de consenso ni largas en el tiempo. Es decir, como comentábamos, siempre han sido apoyadas por el partido mayoritario, ya sea con mayoría absoluta del Partido Popular o del Partido Socialista, con Felipe González, y sin consenso de otros partidos, por lo que eso empobrece mucho y es un problema para nuestra democracia, porque como sabemos, las leyes educativas deben ser algo pues, que decía que sea estable para ver los frutos y para las repercusiones que tiene en los ciudadanos que se forman. Todo esto tiene su justificación política, ya que las leyes educativas tienen carga política, como todo. Se puede apreciar, pues, yo qué sé, con la mayor defensa de la educación pública, de la concertada, de la privada, que ya trataremos después, o con asignaturas. Y ya luego, yendo al último punto que comentaba Alberto, el cambio de la LOMCE y de la LOMLOE ahora, hay que ver un poco el contexto político. La ley orgánica para la mejora de calidad educativa, la famosa Ley Wert, fue con mayoría absoluta del Partido Popular y sin ningún consenso de ningún partido político, ni siquiera con la comunidad educativa. Y la LOMLOE nace sabiendo que nace con el pacto de gobierno del PSOE y Unidas Podemos para la derogación de la LOMCE. Es decir, la LOMLOE, la nueva ley educativa, es en muy buena parte eliminar los rasgos que estiman menos convenientes de la LOMCE. Y dicho esto, pues bueno, doy paso al siguiente punto. Sí, bueno, no sé si querías decir esto, o sea, al final no es una ley más constructivista, es un poco destructivista, ¿no? O sea, al final si elimina los puntos que no les gustaba de la ley del PP, al final no creéis que no se avanza, sino que solo se pule las cosas de antes.
No sé si queréis entrar en este tema o pasamos al siguiente punto. Yo Sí. estoy de acuerdo, sí que es verdad que no es una ley hecha para construir un nuevo marco educativo, sino más bien para derrocar el marco anterior, pero también estamos en un contexto político en el que parece que todo lo que se quiera construir va a ser muy difícil de sacar adelante, ya sea por un lado del arco político o de otro. Parece que es más fácil llevar a cabo políticas destructivas que políticas constructivas, y eso realmente es muy lamentable, y más en un contexto en el que ahora estamos, por parte de todos los políticos. Ahora que hablas del contexto y de los apoyos que pueden tener en ese contexto, ¿no?, de la ley, damos paso al siguiente punto. Y no sé quién tiene la palabra de apoyos. Sí, bueno, pues no sé si queréis algo más. Bueno, el tema de la tramitación, pues como sabía, se ha votado el anteproyecto de ley con 177 votos a favor. Recordemos que es una ley orgánica, que necesita 176, solo tuvo uno más de los requeridos. Más o menos han sido los partidos de izquierdas, junto con el Partido Nacionalista Vasco, pues eso, Unidas Podemos, PSOE, Más País, Compromís y Nueva Canaria. Y en contra, pues ha tenido a 148 parlamentarios, pues bueno, todos del PP, Ciudadanos, Vox, Unión del Pueblo Navarro. Un poco, no sé si visteis la aprobación cuando se pusieron todos en pie a gritar mientras el Partido Socialista y Unidas Podemos aplaudían, a gritar libertad, libertad y con alguna pancarta y demás, intentando pues abuchear al nuevo proyecto de ley. Julen, creo que querías hablar. ¿Tienes la palabra? Bueno, era sobre lo de antes, que al final yo creo que tiene que haber un proyecto sólido con algo que es tan importante en un país como es la educación. O sea, tenemos que darnos cuenta de que la educación es el pilar fundamental para construir una sociedad democrática, ¿no? Digamos, una sociedad democrática potente, digamos, porque es el pilar de todo. De la educación salen todo lo de las profesiones, sale todo. Por lo tanto, yo creo que tenemos que tener de una vez una ley educativa sólida y que haya una unanimidad, por lo menos para en ciertos puntos en común, poner esas bases. Porque es que no puede ser que cada 5 años se cambie de ley educativa. Es que es una vergüenza. Eso, y sobre todo... Y por parte del sistema es completamente inasumible que cada 5 años esté cambiando de ley educativa. Y por motivos tanto políticos. Por parte del profesorado, que no cambia cada 5 años, como por parte del alumnado, que en una misma generación ha podido pasar por cambios de 3 leyes educativas, es decir, por 3 modelos educativos completamente diferentes, no sale formado al mundo al que se va a enfrentar. La generación que sois del 99 habéis pasado por 4 leyes educativas diferentes, es decir, 4 modelos de educación completamente diferentes, y aún no hemos acabado de formarnos. Es que esto a mí me parece una auténtica locura. Sí, lo es. Alberto, ¿tienes la palabra? Yo básicamente, uniendo a lo que ha dicho Jaime y Julen, eso. Y yo creo que la comunidad educativa en general está cansada de tanto cambio y pide consenso. Y hay partes de las leyes en las que están de acuerdo, porque son básicas para la educación. Lo que pasa es que se priman elementos políticos para echar mierda, digamos, al contrario, y primar tus beneficios y a tu votante. Y en teoría no debería ser así. Es, como ha dicho Julen, para formar a las nuevas generaciones y que sea un país fundamentado por la educación, que es básico para avanzar. No sé si queréis decir algo más de este punto. También, bueno, sobre los sectores en contra, y si no, pasamos al contenido de la ley. Nada, que al final pagamos los estudiantes, es lo de siempre. Sí, bueno, sobre lo que decía Marcos, por introducir los sectores en contra, es muy interesante la estrategia política que están teniendo, pues eso, en este caso, PP, Vox y Ciudadanos, con las manifestaciones que están realizándose por todo el país, con la recogida de firmas, que es muy importante también, con la plataforma Más Plurales, a favor de la libertad, o es lo que argumentan por lo menos. Y evidentemente esto tiene una carga simbólica, porque como sabemos todos, la ley va a seguir para adelante, tiene una mayoría parlamentaria absoluta, va a seguir para adelante, pero bueno, la carga simbólica y el marketing político y la comunicación política está ahí detrás. Y evidentemente tú tienes el aval de firmas que recojas, sean millones, sean 5, 6, 10, 20 millones, pues hombre, aunque no vaya a parar la ley, pero bueno, te hace bastante un poco de cara a tu electorado, pues reforzarte. Entonces me parece bastante en términos de comunicación, aunque no vaya a prosperar parar la ley ni de lejos, pero bueno, pero es interesante el movimiento que están teniendo los partidos del arco parlamentario de derechas. Sí, y siguiendo esto, estos sectores en contra critican sobre todo en 4 puntos, que es el siguiente punto que vamos a tratar, es el contenido de la ley. Y vamos a empezar con la educación concertada. ¿Quién quiere intervenir? Jaime.
Sí, me gustaría empezar soltando una serie de datos. Y es que en España 1 de cada 4 alumnos estudia a través de la educación concertada. Y con comunidades autónomas como el País Vasco rondan un 34% del alumnado que estudia en materia concertada. Es decir, una gran parte del alumnado en España estudia en una escuela concertada. Podemos hacer la prueba que ahora mismo somos 5 personas, no sé cuántas de nosotros han estudiado o hemos estudiado en una educación concertada. Yo hasta la ESO, mis estudios primarios y la educación secundaria obligatoria la realicé en un colegio concertado. No sé si alguno de vosotros más también ha estado alguna vez en la educación concertada. Yo todo por lo No. público. Se cumple la media. Pero aquí vemos Más o cómo se menos. cumple la media, efectivamente, Sí, como 1 de cada 4 5. más o menos estudia en la educación concertada. Hay comunidades autónomas donde se reduce y comunidades autónomas donde se aumenta. Cabe destacar, por ejemplo, Madrid y País Vasco como comunidades autónomas con una alta tasa de estudiantes en la concertada. Muy Pues bien, sí. pues Bueno, ¿quién? ¿Estabas tú, Alberto? sí, Alberto. Sí. Yo básicamente quería hacer esto una referencia. Es que dicen que se está atacando con esta ley pues a la educación concertada y yo básicamente mi opinión es que lo veo de esta manera, que la educación pública no está como debería estar. Debes dar una educación pública básica y ahora mismo no tiene ni los recursos ni nada. Entonces, veo bien que se destinen igual más recursos a la pública y a la concertada tampoco creo que se la quiera extinguir. No se le van a dar igual tantas ventajas o no se le van a permitir, yo que sé, cobrar cuotas a sus respectivos alumnos, pero creo que va a seguir existiendo. Sí, pero no olvidemos que también una de las funciones que realiza la privada y la concertada al final es suministrar la provisión, ¿no?, de un servicio público que al final es la educación, o sea, un derecho, vamos. Y en eso puedes argumentar que se den recursos hacia la educación concertada o privada porque al final estás ayudando a descongestionar la pública. No, claro, eso sí, pero es que lo que no podemos llegar es que la pública esté en malas condiciones, porque es la básica, a la que aspiramos todos. Si una está mal Eso es. y vamos a mejorar la otra, que es, digamos, el apoyo, primeramente quiero tener una base buena y luego seguiré apoyando a concertada. Eso Veo es. yo, ¿eh? Muy buen punto, sí, señor. Uh-huh. Yo lo que he visto es que al final estamos viendo cómo la concertada la apoyan los partidos de derechas, digamos, los más conservadores. Yo creo que como explicación, el 70% de las concertadas son religiosas. Para mí es en un país confesional, eso es impensable, porque estás creando un doble sesgo que es, aparte, yo no estoy en contra de la concertada básicamente porque creo que puede ayudar a mejorar a la educación pública, en el sentido de que como es digamos, como es de más calidad y más completa, digamos, yo creo que la ayuda a mejorar. Pero lo que estoy en contra es de una educación concertada, o sea, religiosa, digamos. Porque no puede ser que un Estado que se denomina confesional esté financiando escuelas religiosas. Creas una doble desigualdad, que es la exclusividad de la concertada, y además el que los alumnos tengan que digamos, o sea, digamos, ser católicos, porque básicamente casi todas son católicas, y por ejemplo, igual en una escuela concertada, igual te encuentras que todas son religiosas, o por ejemplo, igual eres una persona gay, digamos, o sea, una pareja gay, digamos, y no te aceptan a tu hijo en la concertada religiosa porque por eso mismo, por tu condición, por tu sexualidad, digamos. Es lo que yo no creo que pueda hacer un Estado la confesional. Bueno, pero eso o sea, eso no pueden discriminar y parece que esta ley se ha hecho para, por ejemplo, que la separación por sexos no se produzca, pues eso lo han cambiado en esta ley. Pero, por ejemplo, la discriminación hacia las personas homosexuales, como dices, eso es más,
yo creo que no tienen carácter general y, No, por seguramente supuesto, no, pero en cuanto se sabe que pasa algo así, pues se nada, la intenta sociedad se cambiarlo echa y encima. sobre todo se denuncia y todo eso, vamos, pero que no pueden ser discriminadas por eso. Yo solamente hacer hincapié en 2 puntos importantes sobre la educación concertada. Es que es un bulo que se está intentando por parte de algunos sectores que se quiere eliminar la educación concertada. Eso no es así, esa es la línea que estamos haciendo. Lo que se quiere hacer es hacer un mayor control, que es evidente, porque la educación concertada tiene financiación pública y todo lo que tiene financiación pública en España tiene que tener un control. Eso me parece algo básico. Eso es. Y luego también, lo comentaba un poco Marcos, las cuotas de género. No puede ser que en el 2020 se esté segregando por clases chicos y clases de chicas. Eso, evidentemente, cualquier colegio, instituto que quiera recibir fondos públicos no va a poder segregar. Eso a mí me parece básico. Y principalmente eso, que no se elimina la educación concertada, simplemente se mete más controles, como debe ser, y se quita pues, cosas como pueden ser el tema de la segregación. Muy bien, y para finalizar este punto, Alberto, ¿tienes la palabra? Vale, sí, yo básicamente quería retocar una cosa de Julen, que estoy a favor de lo que opina, porque básicamente mi idea de educación perfecta sería una en la que hubiera diversidad de culturas y religiones, y al aprender dentro de este espacio, yo creo que se solucionarían mucho más problemas que pues, tenemos en la actualidad, como pueden ser, yo que sé, eso, la diversidad de culturas, que no haya racismo, que se respete mucho más a todo el mundo. Jaime, que te he saltado. Sí, un poco, adiós. No te preocupes. Coincido con el análisis de Sergio. Esta ley no quiere dilapidar la educación concertada y no la va a prohibir. El problema es que el marco que establece de control a la educación concertada le impide que se desarrolle. ¿Por qué? Porque la educación concertada, principalmente, los colegios se financian con las cuotas que mensualmente le cobran a los padres. Y esto es lo que esta ley pretende impedir, que se establezca un sistema de cuotas al puro estilo de los colegios privados, unas cuotas mensuales. Sí que es verdad que la diferencia de cuotas entre la educación concertada y la educación privada es una diferencia muy alta. Tengamos en cuenta que el gasto medio por parte del Estado a un alumno que estudia educación pública son unos 6.400 euros anuales. En cambio, el gasto medio que supone un alumno de la educación concertada al Estado son unos 3.000 euros, unos 3.000 y pico euros anuales. El resto lo tiene que suplir el colegio concertado. ¿Y cómo lo suple? A través de ese sistema de cuotas mensuales que cobran a las familias de los estudiantes que tienen allí dentro. Entonces, este sistema, al acabar con este sistema, acabas con la financiación, la parte privada de la financiación de los colegios concertados. Por lo tanto, serían colegios totalmente deficitarios y totalmente insostenibles. Tengamos en cuenta que son de regulación privada y de gestión privada. Si no tienen por lo menos un gasto cero o unos beneficios a final de año, los colegios acaban cerrando. Este tipo de colegios funcionan como empresas. Un pequeño matiz muy rápido a lo que comentas, Jaime. El tema de las cuotas, sí que siento que el problema que había en muchos centros concertados, no en todos, evidentemente, que ponían estos centros concertados cuotas voluntarias que de voluntarios no tenían nada. Entonces ahí no está el problema. No digo la cifra que sean 100, 200 o 1.000 euros. Pero claro, tú no puedes decir que una cosa es voluntaria y en verdad sea obligatoria. Me refiero, es mejor que se establezca y que esté todo fijado y que todo el mundo sepa con las condiciones que se accede. Pero claro, es que eso de que voluntario no lo sea me parece una cosa que es lo que se quiere acabar porque es una vergüenza. Y sin quitar nada de lo que tú has dicho, pero que se controle. Simplemente es un control a esas cuotas voluntarias que no lo son, en verdad. En muchos casos, no en todos, ¿eh? Efectivamente, de hecho, para evitar este tipo de problemas, en Cataluña, País Vasco y Madrid se suprimió este estilo de cuotas voluntarias que en realidad eran cuotas obligatorias y que no las pagaba, pues sufría la presión interna dentro del colegio. Alumno que no pagaba cuota voluntaria se le tenía menos en cuenta. Esto se ha denunciado varias veces, por eso en estas 3 comunidades se prohibió estas cuotas voluntarias y se pasaron a ser como cuotas obligatorias y tenían que estar dentro de unos márgenes de precios para poder funcionar como un colegio concertado y no como un colegio privado. Vale, pues muchas gracias por vuestras comparecencias. Ahora vamos a dar paso al siguiente punto, es la educación especial. Y ¿quién va? Julen, no sé si querías hablar tú. No. Vale, Alberto. Hablo yo. Vale. A ver, yo básicamente lo que he entendido es que el gobierno no quiere cerrar los colegios de educación especial, que es un bulo que se ha movido por ahí. Lo que quiere es ampliar en los colegios públicos que niños con dificultades puedan acudir a estos colegios
y que se les dé una educación de calidad. Lo veo muy bien, pero lo veo ahora mismo imposible, porque es mucho se tendrían que destinar muchos recursos y aparte, es que no es solo ponerle un profesor especial, es que tienes que darle recursos, objetos acondicionados para él. Vamos a ver cómo plantean eso, cuánto dinero se va a destinar para cada medida y tal. Lo veo muy bien, pero a largo plazo. Y veo bien que se implemente la ley, pero vamos a ver cómo va a funcionar. Sí, de momento ya ha recibido la oposición de los grupos de la oposición, entre ellos Vox y el PP. Y tengo entendido que Vox lo tenía previsto hacer esta misma medida, cerrar los colegios de educación especial en su programa y luego lo borraron y ahora están en contra. Entonces eso vamos, un poco hipócrita por su parte. Y ahora creo que tiene la palabra Sergio, ¿puede ser? Sí. Sobre la educación especial es uno de los puntos con diferencia más polémicos y que más ruido ha hecho de toda la ley entera. Aquí tenemos que matizar una cosa muy importante. Es un bulo, es una mentira que se vaya a eliminar la educación especial. Es decir, lo que se va a hacer, y dicho, aquí ponemos un extracto del párrafo de la ley, es integrar los centros de educación especial en los centros ordinarios, dándoles todos los medios que sean necesarios y que sigan siendo los centros de referencia. Y lo más importante, que se haga una transición de 10 años. Comentaba Alberto que sí que es complejo, que es cierto que los centros de educación especial tienen características muy concretas, pero por eso se hacen 10 años, para poder integrarlos, para poder darles una formación al profesorado, instalaciones, pedagogos, psicólogos, logopedas, para dar todo lo que necesiten. Pero insisto, que es una transición de 10 años y se les va a dar todos los medios y los centros van a ser centros de referencia. Insisto que no se elimina la educación especial, que es uno de los bulos que más se está escuchando durante estas semanas. Creo que tiene la palabra Jaime. Efectivamente. Yo para este punto me parece esencial el análisis que había hecho Alberto en el punto anterior. Para poder llevar a cabo una integración de alumnos con discapacidad a la educación ordinaria, lo que conocemos como educación ordinaria, es necesario que la educación pública esté dotada de todos los medios necesarios, primero para dar una educación pública de calidad y luego para poder adaptar esa educación a los alumnos con discapacidades que vayan entrando en diferentes centros. Tengamos en cuenta que las discapacidades son muy diferentes. No solo son muy diferentes, sino que además actúan en diferentes grados. Chavales con una discapacidad superior a un 30 o a un 40% es muy difícil que vayan a poder recibir una educación ordinaria competente en un centro ordinario, porque o retrasa el nivel educativo de la clase, no es su culpa, lógicamente, o se queda completamente aislado al resto de la clase. Entonces, este tipo de personas siempre van a necesitar una atención más especializada, que es la que le favorece en este tipo de centros. El problema de esta ley, el problema de este plan, coincido con la plataforma de educación inclusiva sí y especial también. ¿Qué quiere decir esto? O sea, es una plataforma que lucha para que aquellos niños con un grado de discapacidad no muy superior puedan tener una educación ordinaria, que esto les permite la integración social desde bien pequeños, lo que esto favorece la integración laboral de cara a un futuro, porque es muy complicado que chavales con discapacidades que han estado en centros especiales toda su vida muego se integren de repente a la sociedad normal, por así completarlo. Pero no hay que olvidar que también la educación especial es necesaria para muchos otros chavales que nunca van a poder ser parte de esta educación ordinaria porque o se van a sentir muy frustrados, no van a comprender qué pasa a su alrededor, etcétera. Entonces, el problema de esta ley orgánica es la disposición cuarta, que abre las puertas a que las comunidades autónomas vacíen los centros de educación especial. Es decir, los centros de educación especial concertados, que son un 40% de todos los colegios de España, esto me ha parecido un dato muy relevante, funcionan principalmente con una financiación público-privada. Si a la mitad de estos alumnos, es una desgracia, pero si a la mitad de estos alumnos que podrían estar en una educación ordinaria con problemas, pero una educación ordinaria con muchos recursos, si se vacían estos centros de educación especial, los niños con alta discapacidad no van a poder estar en esos centros porque se van a ver obligados a cerrar. Y esto a mí me parece verdaderamente un drama. Es una situación muy complicada y coincido, es algo muy polémico. Gracias. Ahora va Alberto. Sí, básicamente quería hacer referencia. Hemos dicho que la educación es un pilar fundamental, pero tengo el dato aquí que es que no llegamos ni al 4,2 del PIB en educación
destinado en España. Claro. Y luego, yo creo que los tiros de esta ley por parte del gobierno van más no al cierre de los colegios de educación especial, sino a que intentar que no todas las familias que tengan un niño con discapacidad tengan que ser la única opción los colegios de educación especial, porque la mayoría son concertados, entonces no todos tienen disposición a entrar a estos colegios. Por lo tanto, quieren hacer una educación pública que tenga los recursos necesarios para que su hijo pueda estudiar allí y se integre y aprenda los conocimientos, pero estamos en las mismas. No hay dinero y no se destinan los suficientes recursos para conseguirlo. Muy bien, ahora vamos a dar paso al siguiente punto, que es la lengua vehicular. Me parece que querías hablar tú, Julen. Explicar este punto. Bueno, sí, yo quería decir que, bueno, es un punto, el artículo 89, que las administraciones educativas deberán garantizar el derecho de los estudiantes a recibir una educación tanto en castellano como en sus respectivas lenguas cooficiales. Se está hablando de que es que en País Vasco, Navarra, Cataluña, Galicia va a desaparecer el castellano, cuando es un bulo como una casa, porque el castellano está por encima, ya que lo defiende la Constitución española y los estatutos de la autonomía de cada región. Yo considero que las lenguas representan la cultura de un pueblo y por ello hay que cuidarlas y fomentarlas. Como ya sabéis, yo he estudiado en el modelo D, en euskera, todo, y aunque no hablo euskera en mi día a día, yo me siento muy orgulloso de haber tenido la oportunidad de estudiarlo y aprenderlo, ya que es la única lengua que queda preindoeuropea, digamos, y no tiene la culpa ni el euskera, ni el catalán, ni el gallego, ni el resto de lenguas de este estado, porque tenemos que acordarnos también del aragonés, por ejemplo, del braille, no, el braille no, siempre se me olvida. Bable. El bable bable asturiano. Siempre se me olvida. No tenemos que olvidarnos de estas, que al final se están usando con fines políticos, tanto por partidarios como por detractores, y ellos no tienen la culpa. Son lenguas, es que hay que fomentarlas y cuidarlas, yo creo. En el franquismo dichos idiomas fueron perseguidos y, por ejemplo, en mi familia o en Navarra y en el País Vasco, 2 generaciones enteras no pudieron estudiar en euskera. Y a mí me parece eso muy triste, porque estás oprimiendo un idioma. Y eso, mi opinión es que las lenguas deberían de ser libres de estudiarlas quien quiera y no me parece que haya que imponerlas ni prohibirlas. Hay que fomentarlas, simplemente. Vale, estamos escasos de tiempo y esto daría para mucho más. Y bueno, no sé si queréis hacer un debate así muy pequeño ahora, pero es que vamos muy justos de tiempo. Y ha sido muy interesante lo que ha dicho Julen, pero eso, nos quedan aún un punto y las conclusiones. Entonces vamos a dar eso, si os parece. El último punto es... ¿cuál es? Que alguien me lo diga. Las asignaturas. Sí, las asignaturas que van ahora, que incluye esta ley, sí. Vale, pues si queréis empiezo yo. Simplemente, además, la asignatura es una cosa que hemos dado nosotros de forma muy concreta y, bueno, ya vamos a hablar, pues, conocimiento de causa directo. Es decir, por ejemplo, la 11 eliminaba educación para la ciudadanía y ahora esto la LOE lo introduce nuevo. A mí, no sé vosotros, yo creo que la dimos en tercero de la ESO, si no me equivoco, con 13 años o así. Me parece algo básico que se enseña a los chavales, que a mí, por lo menos, lo que se me enseñaba es los derechos humanos, la Constitución española, la separación de poderes así de forma muy escueta y lo que es la democracia. Me parece que esto, que lo den los chavales de 13 años, me parece algo súper básico y obligatorio. Es que me refiero, que se elimine esta asignatura me pareció una vergüenza y eso. Y luego el tema de filosofía y religión. Filosofía, que se eliminó como obligatoria en segundo bachillerato de Historia de la Filosofía, a mí me parece una asignatura que enriquece muchísimo, que al final te da pues ese saber crítico, esos valores éticos que me parece fundamental y también se eliminó. Y el tema de la religión me parece un tema muy importante porque precisamente se dice que se quiere eliminar la religión. No. Lo que se va a hacer son 2 cosas que me parecen básicas. Que no compute para nota de acceso a la universidad, que me parece algo básico porque... como sabemos, en muchos centros se hacía que los que iban a religión sacaban muy buenas notas. Entonces, claro, si tienes un 9 o un 10, que yo no me parece mal que tengas un 9 o 10 si se lo merece, pero bueno, que no cuente para acceso a la universidad, para que estemos todos en igualdad de condiciones. Y luego lo otro va a ser muy interesante porque lo que introduce esta nueva ley es que no hay alternativa de religión. Es decir, el chaval que no quiere la religión, dice que lo van a poner a primera o última hora y no tendrá clase. Entonces, ahí se va a demostrar quién va a religión porque quiere, de verdad. Que a lo mejor se reduce muchísimo, pero entonces, claro, yo si me gusta la religión mucho y la quiero dar, la voy a dar. Aunque otro compañero mío no esté en su casa durmiendo a primera hora. Pero me parece interesante y vamos a ver las repercusiones que esto tiene.
yo creo que es una cosa que se va a ver quién quiere la religión porque sí y quién no. Vale, ahora Alberto, Jaime y ya conclusiones de cada uno y ya, bueno, y sí, y ya vamos, pero conclusiones muy Sí, cortas sí. después. Vale, ahora Alberto. Yo, súper breve. Lo que ha hablado Sergio, totalmente de acuerdo. Veo bien que la religión no compute. Veo bien luego que se implante otra vez filosofía porque te da un saber crítico. Y aparte, me gustaría, a ver, es muy idealizado, que se trataran algo más los contenidos problemáticos de este siglo XXI. Pues yo qué sé, educación sexual, feminismo, inteligencia emocional, para que se enriquezara más a los niños. Sí, Jaime. sostenibilidad del medio ambiente, tal. Por dar una visión rápida, quizás esto ya generaría otro debate. El tema de las asignaturas me parece bastante adecuado, el retorno de educación a la ciudadanía y de la historia de la filosofía, porque recordemos que en segundo no das historia de la filosofía, haces un repaso a todos los autores más destacados de la filosofía, 12 o 13 autores, dependiendo de la comunidad autónoma en la que estudies. Y yo creo que no es tanto los contenidos de las asignaturas, sino la forma de dar los contenidos. Yo creo que el periodo escolar del bachillerato es muy breve, debido a esa prueba final de la selectividad, de la EBAU actualmente, para el acceso a la universidad, lo que esto impide, que asignaturas como filosofía impide desarrollar un rigor crítico y un rigor estratégico que te daba esta asignatura bien explicada y bien desarrollada. O sea, actualmente los marcos educativos en los que se mueve son muy, muy penosos, son muy escuetos, son tiempos muy breves, donde al alumnado se le presiona muchísimo y más que aprender se basa en memorizar. Es muy triste que un alumno no haya dado filosofía hasta que no tiene 17 años. Eso es lo que me parece a mí realmente lamentable. Esto ya daría para una vuelta de hoja a todos los contenidos. Daría para más de 2 programas, yo creo, porque Sí, vamos, daría tiene ya unos para más de contenidos 2 increíbles. programas. Pero simplemente dejar esa reflexión final de incluir que no es solo cambiar las asignaturas, sino todo el marco educativo que tenemos actualmente. Vale, pues muchas gracias. Ahora vamos con las conclusiones. Menos de 30 segundos para cada uno, ¿vale? Sergio Álvarez, empiezas. Vale, muy rápido. Me parece que esta ley veremos un poco las repercusiones que tiene y, como decíamos en el primer punto, que sea a largo plazo, que dure más de una legislatura para ver simplemente los frutos que da. Me parece que las manifestaciones por parte de algunos sectores me parecen lógicas y razonables, ya que afectan directamente a muchas de las condiciones que ellos tenían y que no quieren perder. Veremos cuánto dura la ley. La ley tiene, igual que la LOMCE, tiene toda la legitimidad del mundo de un congreso, ya tenga un partido mayor absoluto, igual que tenía legitimidad la LOMCE, con la mayor absoluta del PP tiene la misma legitimidad esta nueva ley. Y por eso lo va a aprobar con esos diputados. Una ley que se basa también en puntos de igualdad de género, de desarrollo sostenible y de cambio digital, entre otros. Me parece básico y veremos un poco cómo se desarrolla y cómo influye al ámbito educativo. Gracias. Julen. Sí, yo creo que al fin, después de todo lo que hemos luchado contra la LOMCE, que al final ha sido una ley educativa bastante precaria y segregada, que bueno, que habla de mejora de la ley educativa, pero no, que ha sido una... Bueno, no voy a dar mi opinión. Creo que esta ley que tenemos nueva no es para nada radical y puede ser positiva, yo creo. Ya que crea una enseñanza más igualitaria, que espero que nos dé más oportunidades para todos los jóvenes que queremos estudiar. Pero repito que hace falta que haya consenso en torno a algo tan fundamental como es la educación. Alberto. Bueno, básicamente, mi opinión es que en la práctica no se soluciona uno de los grandes problemas del sistema educativo español, que para mí es el fomento de otro sistema de aprendizaje, menos memoria y que sea más práctico. Se necesitaría, yo que sé, que los niños investigaran para poder solucionar ellos sus propios problemas, sean creativos, espontáneos, y no encasillarles en ejercicios de leer y escribir. Debemos intentar formalizar una sociedad que va a ser la del futuro, que sepa a ellos pensar sus propios problemas y que tenga una capacidad crítica y de debate. Y eso es lo que nos va a hacer progresar en un futuro. Y por último, Jaime. Yo coincido con los análisis anteriores. Si queremos ver los frutos de esta ley, tendremos que esperar como mínimo esa transición de 10 años de la que hablábamos antes, los 10 años que no ha tenido, por otro lado, la LOMCE. Espero equivocarme, pero veo con esta ley y esta supresión del sistema de cuotas, veo abocados al cierre a la mayoría de centros concertados de nuestro país. Espero equivocarme. Y como reflexión final, si queremos que realmente esta ley se aplique en las condiciones que pretende aplicarse, no podemos conformarnos con un 4,2% de inversión del Producto Interior Bruto en la educación. Exacto. Necesitamos una inversión muchísimo mayor. Porque apliques la ley que necesites aplicar, necesitamos una inversión mucho mayor en la educación.
Muy bien, pues muchas gracias por vuestra colaboración y hasta aquí el cuarto programa de Tiempo de Análisis y gracias Jaime por acompañarnos a este programa. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme, ha sido un auténtico placer. Pues hasta otro programa. A otro programa. Adiós. Hasta luego.